días conversamos con José Rafael Mata, colega venezolano ya en República Dominicana. José Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Sergio y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros esta mañana. Así es, gracias por permitirme conversar un rato contigo, José Rafael. Bueno, yo comentaba al principio del programa que ya el representante del Comité de Emergencias o de la Corporación de Emergencias anunciaba que paralizaban las actividades de rescate, las labores de rescate. Esto es así y tengo entendido que hasta el momento habrían indicado que hay 214 personas fallecidas. No sé si este es el monto más reciente, el número, suena horrible el monto, porque es verdad que pero bueno, son las cifras que dan los cuerpos de las autoridades de Dominicana. Cuéntanos tú, José Rafael, lo más nuevo que tenemos con respecto a lo que pasa actualmente en Santo Sí, Domingo. hace algunos minutos, cerca de una hora, las autoridades emitieron el primer reporte de este jueves en el que la trágica cifra de fallecidos aumenta a 218 y 189 sobrevivientes. Esto es, Sergio, sin duda, a decirlo, una de las tragedias más grandes que ha vivido la República Dominicana. Me atrevo a decir que en los últimos 50 años, no sé si en el huracán más fuerte que fue San Zenón, que es el que más recuerdan los dominicanos, se haya registrado esta cifra. Creo que desde esa época no se registraba una cifra tan alta de muertos. No, y bueno, claro, quizás en las otras circunstancias eran fenómenos naturales, pero en esta ocasión es por un daño pues en una estructura y bueno, inesperado totalmente. Eh, ¿Qué se dice, José Rafael, de las investigaciones? Sé que ellos han dicho que van a esperar a concluir con las labores de rescate o las labores de remoción de escombros para comenzar con las investigaciones, pero no sé si hay alguna información, algún adelanto de lo que se comenta con respecto a por qué ocurrió esta tragedia allí en esta discoteca. Bueno, mira, si algo hay que reconocer de las autoridades es que han sido muy prudentes en el pronunciamiento, han sido muy prudentes y muy acertados en el manejo de la data, de la información, de los números de fallecidos. Y te comento eso porque para precisamente decirte que si algo ha estado de acuerdo la sociedad dominicana, la opinión pública y el propio sector político del país, en que todo debe estar enfocado a el rescate, a la recuperación de las víctimas, a tratar de recuperar los cadáveres que aún pudiesen estar atrapados entre los escombros. Y una vez concluya este proceso, pues entiendo que definitivamente las autoridades estarán abocadas a una investigación para poder dar con las causas de este desplome y para sobre todo con los responsables, porque estamos hablando de más de 200 muertos. Esto es una cifra, esto es un número sin precedentes. Claro. ¿Habría fallas en la estructura? Es decir, porque se ha hablado mucho, comienzan, tú sabes, a especularse informaciones. ¿Habría fallas en la estructura de esta discoteca? ¿Habría, dicen algunos que faltaban como columnas en el lugar para evitar precisamente que sucedan cosas como esta que acaba de ocurrir, José Rafael? Mira, el local nocturno sufrió unos incendios, de un incendio hace algunos años, cerca del 2000. 23, correcto, Y sí. pues no se conoce y donde se generan dudas es si hubo realmente alguna supervisión a la infraestructura posterior a ese incendio y sobre todo con los datos que haya podido develarse post la evaluación del incendio. Lo otro es, yo estuve en varias oportunidades en conciertos en ese centro nocturno y definitivamente es prácticamente un galpón sin columna.
Ahora que pasa esta tragedia, es que uno se da cuenta que, bueno, definitivamente no había columna. No recuerdo haber identificado en las oportunidades que estuve allí claramente amplias salidas de emergencia pues tendrán las autoridades ahora que dar con todas esas causas porque definitivamente la sociedad dominicana demandará un responsable sobre esta tragedia. Claro, por supuesto. Ahora, ¿es cierto que efectivamente ya culminan las labores de rescate o es que culminan la búsqueda de sobrevivientes? ¿Se estiman que no hay sobrevivientes en el suceso, José Rafael? Mira, las autoridades anunciaron ayer en la tarde que iban a cambiar fases. Los protocolos de rescate tienen diversas fases. Uno es la recuperación o el rescate de víctimas y el siguiente era la recuperación de cuerpos, que es la fase a la que ha entrado el gobierno. ¿Por qué las autoridades deciden cambiar la fase según los protocolos internacionales? Pues han decidido cambiar de fase porque desde el martes a las 3 de la tarde, según el propio ministro de Salud, desde el martes a las 3 de la tarde no salían personas con vida, no habían recuperados con vida. Pasaron más de 24 horas sin recuperar víctimas con vida, o por lo menos con estados vitales. Por lo que las autoridades decidieron cambiar a la siguiente fase para poder quizás avanzar un poco más en la retirada de escombros y poder identificar algunos otros cuerpos porque todavía, aunque no hay un número fijo de desaparecidos, todavía es muy grande y siguen apareciendo números de desaparecidos, todos los nombres de desaparecidos todos los días. Por eso, importante preguntarte, José Rafael, ¿se estima de cuántas personas habrían en el momento del suceso en este lugar? Mira, Jet Set es uno de los locales nocturnos que más importantes de la ciudad. Vamos a decir, era un punto de encuentro de la sociedad donde se presentaban los artistas, los merengueros más importantes del país. Eh, Ahí el aforo aproximado era de 1.000 personas. Se estima, las autoridades estiman que el lunes, que además el lunes, su gran show es generalmente los lunes en la noche. Por eso la cantidad de personas preocupa. Sin embargo, el ministro de Salud también decía que estimaban cerca de 600, 550, 600 personas y tiene lógica porque en general cuando son conciertos de artistas tan importantes, el local habilita espacios por mesa, lo que reduce que la cantidad de personas sea mayor. Entonces están estimando en promedio 550, 600 personas y también hay que tomar en cuenta que al momento del desplome muchísimas personas pudieron salir por sus propios medios. Entonces habría que también calcular cuántas personas pudieron haber salido justo en ese momento para poder tener con precisión cuántas personas estuvieron allí esa noche. Se estima para hoy, tengo entendido, José Rafael, que se van a realizar las exequias pues, de Rubí Pérez. Esto me imagino que hará que mucha gente esté movilizada en la calle tratando de querer ver por última vez a este reconocido cantante dominicano. En medio de toda esta tragedia, ¿cómo sientes tú hoy lo que te espera para el día de hoy? José Rafael. Sí, el ministro de Cultura anunció ayer que el velorio del merenguero sería en el Teatro Nacional, donde realizarán un homenaje que estará encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, y pues se espera que en esa actividad participe funcionarios públicos, figuras importantes del medio. Estará abierto en lo que nosotros conocemos como capilla caliente para que capilla ardiente, sí, una capilla ardiente. Y sus seguidores puedan ir a darle el último adiós, pero también te puedo decir que el ambiente en Santo Domingo es un ambiente silencioso,
es un ambiente triste. Te puedo decir que generalmente Santo Domingo es una ciudad muy viva, muy colapsada por el tránsito y la verdad es que ese no ha sido el ambiente durante los últimos días y además de eso hay que tomar en cuenta también que la mayoría de las funerarias están colapsadas porque estamos hablando que hay velorios simultáneos, aunque no todas las personas son de la capital, lo que ha generado que la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, anunciara ayer la apertura de unos espacios, de más de 30 espacios en el cementerio público, para que las personas de las víctimas tuvieran la facilidad de poder darle el último adiós a sus familiares. Claro, claro, claro. Sí, estaba leyendo que efectivamente estaban colapsadas las funerarias en Santo Domingo. Y bueno, yo me imagino que como bien dices tú, pues no todos son de Santo Domingo, sino que algunos viven en otras partes de República Dominicana. Pero también notaba eso, José Rafael, que acabas de comentar. Eh, o sea, el ánimo está como caído, ¿no? Sí, Eh, Me imagino que es muy duro recibir una noticia de este tipo. Y bueno, nosotros quizás como venezolanos nos sentimos muy cercanos a los dominicanos, entonces sentimos como que más fuerte esto, ¿ah, José Rafael? eso por dos razones. Primero, por lo que te decía del tipo de local nocturno. O sea, no era... Aquí, Santo Domingo tiene muchísimos clubes, discotecas y locales nocturnos, pero quizás lo emblemático de ese sitio era lo que hacía que estuviesen allí tantas figuras públicas, que estuviesen allí tantas personas conocidas. Y entonces es lo que hace que duela más la tragedia, porque todos tenemos un amigo, un conocido, un vecino, un familiar de un amigo que fue víctima de esta tragedia. Entonces nos hace ser cercanos a todos, a la tragedia, y es lo que hace que generalice el ambiente. De esa manera, además, la tragedia toca la parte deportiva, porque murió un ex grande liga y un pelotero. También toca la parte de la moda, porque fallece trágicamente también un importante diseñador del país, pero también toca al mundo político, porque muere el hijo de un ministro. También toca a la parte empresarial del país, porque mueren importantes gerentes de uno de los bancos más importantes del país. Y así un sinfín, y en la medida que sales siguiendo noticias, sales viendo. Y en cuanto a la parte de los venezolanos, pues nos toca mucho con la muerte de Rubí Pérez, porque yo lo decía, lo escribí ayer en las redes sociales. Por ejemplo, a mí, yo estuve la semana pasada en un concierto de Rubí Pérez. La comunidad venezolana es muy merenguera, es muy cercana a los artistas del merengue, porque nos recuerda a la mejor época venezolana, nos recuerda. Totalmente, totalmente. Nos, O sea, ¿cuántas veces nos fuimos a ver nosotros en Venezuela en la década de los 80, 90, Wilfrido Vargas, el propio Rubí Pérez, una vez que ya comienza su carrera en solitario? Bueno, a mí me tocó más de una oportunidad animar eventos donde estaba Rubí Pérez allá en Venezuela. O sea que sí, efectivamente nos toca muy de cerca, pero también hay una comunidad venezolana muy grande en República Dominicana y de hecho también lamentablemente fallecieron varios compatriotas en este terrible suceso. Tengo entendido que la cifra se eleva a unos 9, si no me equivoco, puede ser que sea más. No sé si tienes información, por cierto, al respecto de venezolanos fallecidos sí, en el suceso. hace apenas unos minutos también la colega Catherine Hernández, periodista, que le ha estado dando seguimiento de cerca con los familiares de los venezolanos, anunció en sus redes sociales que la cifra subía ya a 10 fallecidos. Se estaba esperando la confirmación de un venezolano de apellido Apurua Reina, mejor conocido Claro, claro, claro. Cheo Aspurba. Apurua. Ya fue confirmada su muerte. Ah, Y wow. la verdad es que en la redacción hemos recibido un sinfín de mensajes de venezolanos, de familiares de venezolanos en Venezuela. Yo decía, y mi recomendación estos días ha sido a los familiares que mantengan un poco la calma,
porque en una tragedia donde hay más de 200 muertos y casi 200 heridos, en un país conmocionado, unas autoridades también visiblemente conmocionadas y tocadas por la tragedia, este, tratar el tema de los migrantes lo dificulta. Hay que esperar que avance el proceso, porque además entre las dificultades nosotros tenemos que República Dominicana y Venezuela no tienen ningún tipo de relaciones comerciales, diplomáticas ni consulares. La embajada aquí está cerrada, la embajada dominicana en Caracas también está cerrada. Yo lo que sí estoy seguro es que el gobierno dominicano de alguna manera brindará algún mecanismo para que las familias que deseen venir puedan hacerlo y para facilitar la repatriación de los cuerpos en los casos que requiera repatriación, porque el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader, ha sido solidario con la comunidad venezolana, y la comunidad venezolana eh, es influyente, es participativa, o sea, es una comunidad viva y querida, y no tengo dudas que el gobierno o las autoridades, desde que puedan abrir quizás algún canal o alguna facilidad, no tengo dudas de que lo harán. Lo que el llamado es a las familias que en estos momentos que son dolorosos para todos, pues a los venezolanos nos toca tener un poco más de paciencia para que las personas, los ciudadanos de este país puedan hacer su proceso con los tiempos que lo requieran. Conversamos, amigas y amigos, con José Rafael Mateles, periodista venezolano radicado ya hace varios años en República Dominicana. De eso se te siente el acento un poquito, se te va por allí, ¿no? De repente se te escapa el dominicano, es inevitable que se pegue, ¿no? ¿Ah? Así es. Es así, como tú ves. Bueno, pero con tantos años radicado allá, él pues, habla de que efectivamente pues es la primera vez que ve este tipo de sucesos, más allá, como ya comentábamos, de las tragedias naturales como consecuencia de los huracanes. Es definitivamente un hecho que ha cambiado el panorama actual en República Dominicana. En cuanto a los heridos, José Rafael, sé que están solicitando incluso ayuda con donación de sangre, porque hay bastantes heridos que todavía están bueno, Sí. recluidos en los hospitales, ¿no? Son casi 200 heridos. La verdad es que desde el martes en la mañana se desplegaron jornadas, muchísimas jornadas, incluso en instituciones públicas, para que los ciudadanos fueran y acudieran a donar sangre, llamado que fue pues masivo y participativo, porque la ciudadanía acudió a los donativos, pero Sí, lamentablemente la cifra de fallecidos ha sido una cosa dantesca, y sí, lo que sí han hecho mucho énfasis especialistas y doctores es que las personas con heridas, las personas que han resultado heridas y sobrevivientes, deben estar bajo observación, porque tenemos que tomar en cuenta que han sido golpes en su mayoría en la cabeza, y son golpes en la cabeza, en la columna, que son zonas, vamos a decir, vitales y complicadas, por lo que deben estar más de entre 15 y 20 días en observación casi permanente. El caso de nuestra colega venezolana Elianta Quintero, que estaba ahí esa noche, que tuvo una contusión en la cabeza y le inmovilizaron el brazo. Por suerte, podemos contar, puede contar ella hoy esa historia, pero así muchísima gente que tiene que estar bajo observación, y por supuesto muchísimas personas que han estado con un diagnóstico reservado, y otras que han ido falleciendo en la medida que han pasado las horas. sí. Así es, lamentablemente es así. Hablando que la gente está preocupada por el tema de Elianta, sí, Elianta está, bueno, por supuesto, convaleciente. He conversado, perdón, he escuchado comentarios que ella ha hecho, la localicé o contacté para ver si podíamos hablar también, pero bueno, como comprenderán, no es fácil. Ya por aquí comentó que conversó con mi colega Shirley Barnaghi. Bueno, qué bueno que por lo menos con alguien ha podido hablar. Lo importante es que, bueno, que el diante está bien, gracias a Dios.
Y bueno, dentro de todo lo difícil que ha sido esta situación, bueno, una de las pocas buenas noticias que podemos contar. José Rafael, te agradezco mucho este contacto. Importante que, bueno, que reciban un abrazo solidario porque esto pega a todo el mundo y afecta a todo el mundo, efectivamente, sobre todo quienes viven allí en República Dominicana. Tú lo comentabas, la gente está, bueno, de capa caída, como quien dice. Así es. Fuerte abrazo, José Gracias, Rafael. Sergio. Gracias por la llamada.